En esta mañana el tema que quiero compartir le he puesto pájaro de mal agüero. Pájaro de mal agüero. Así que vamos a ir en la Biblia hasta el libro de Ezequiel, capítulo número 33. Ya se va a dar cuenta por qué digo pájaro de mal agüero. El libro del profeta Ezequiel, capítulo número 33. Libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 33. Vamos a leer desde el 1 hasta cuando yo termine. Dice así la escritura: el deber del atalaya. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare la trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la maldad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, no morirá. No se le recordará ninguno de los pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, cada uno conforme a sus caminos. Amén. Vamos a hablar acerca del atalaya.
Para empezar este tema, primeramente definamos o entendamos qué es atalaya. ¿Qué es la atalaya? ¿Qué es un atalaya? ¿Quién conoce, quién sabe lo que es un atalaya? En el tiempo antiguo, las ciudades eran guardadas por un muro. No sé si han visto por ahí o han conocido. Las ciudades importantes tenían un muro alrededor para protegerse. Eran otros tiempos. No habían aviones, no habían bombas que les tiren de arriba, así que con un muro alrededor de la ciudad se protegían. Un muro, mientras más grueso sea y más alto, era mejor. Pero en el muro ellos ponían atalayas. ¿Qué eran las atalayas? Primero, era una torre que sobresalía el muro, que iba más arriba, lo más arriba que se podía. Y allí colocaban un hombre con una trompeta en la mano. Este hombre, claro, eran turnos, como hoy en día, ¿no? Eran turnos. Este hombre tenía el trabajo, tenía la tarea de vigilar y de ver el horizonte y mirar quién venía, quién se acercaba a la ciudad. Porque a veces venían ejércitos a tomar la ciudad, a destruir la ciudad. Entonces el pueblo tenía que ser avisado con tiempo para poder tomar sus armas y poderse organizar y defenderse. Entonces el atalaya o los atalayas, dependiendo del tamaño de la ciudad, estaba en una torre bien alta arriba. Es más, la torre mismo se llamaba atalaya. Y allí estaba el atalaya mirando, viendo para todos lados. No podía dormirse, no podía descuidarse. Tenía que estar pilas, tenía que estar todo el tiempo vigilando y controlando. Si es que venía alguien que miraba que era alguien de la ciudad, de pronto el rey que había salido estaba regresando, o venía alguien de la ciudad, alguien del pueblo, entonces ellos anunciaban con un sonido, daban un sonido en la trompeta. Con esa trompeta ellos tocaban diferentes sonidos. Con cada sonido estaban comunicando algo al pueblo, el pueblo ya sabía. Entonces daban un sonido diciendo es alguien de paz quien viene. Si era el rey era otro sonido, o sea, y la gente sabía que ese sonido era que el rey estaba regresando ya a la ciudad. Y así por el estilo. Pero si era un enemigo quien venía, igualmente tenía un sonido, de manera que la gente escuchaba ese sonido de la trompeta, de la atalaya, y todo el mundo corría a coger sus armas, las mujeres a guardar a sus niños, a meterse en la casa, y los soldados enseguida a coger todas las armas que tenían y a colocarse cada quien en su puesto para defender la ciudad. Eso era un atalaya. ¿No? Ya usted sabe a qué se refiere. Ahora, hemos leído un pasaje en el que la Biblia dice, primero, Dios dice clarito el trabajo que debe hacer un atalaya. Le dice a Ezequiel, él dice, vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo trajere espada, cuando trajere yo espada. ¿Qué es espada? Guerra, juicio contra la ciudad, contra la tierra. Y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, porque nunca se puede poner a un atalaya allí un enemigo, tiene que ponerse alguien de nuestra parte. Imagínense, usted pone un enemigo como atalaya, ese no va a avisar cuando vengan a atacar. Se va a unir al enemigo y nos van a destruir. Así que si el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y esta atalaya viere venir a la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, el que oyó la trompeta y no se apercibió, ¿qué es apercibirse? No se preparó. Y viniendo la espada lo hiere o lo mata, pues su sangre será sobre su cabeza. Porque este tipo oyó la trompeta, supo lo que venía y no se apercibió, no se preparó. Fue necio, fue negligente, fue tonto, todo lo que usted quiera, y no se preparó.
Así que cuando vino la espada, cuando vino el juicio, cuando vino la guerra, fue herido y murió. Nadie es culpable de su muerte sino él mismo, porque oyó el sonido, le avisaron, no es que no supo, le avisaron, pero él no creyó, no tomó en cuenta, fue vago, ocioso, no quiso dejar de hacer lo que estaba haciendo. El asunto es que no se apercibió, no se preparó, y llegando a la espada lo hirió, lo mató. Así que es culpa de él, su sangre será sobre su cabeza. Nadie es culpable de eso. Mas el que se apercibiere, mas el que se preparare, librará su vida. Pero, si el atalaya viere venir la espada, viere venir la guerra, viere venir el juicio, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, el pueblo no se prepara, ¿por qué? Porque no sabe, no le están avisando, y viniendo la espada, hiere, mata del pueblo alguno, ese que murió, morirá por su pecado, a causa de su pecado, morirá. Pero demandaré la sangre de ese hombre de mano del atalaya. O sea, vino la espada, vino la guerra, vino el juicio, la mortandad. No fue avisado. El atalaya se durmió, se descuidó, estuvo haciendo otra cosa que no tenía que hacer, se distrajo, lo que haya sido, y no avisó, o simplemente no quiso avisar. Y no avisó, no tocó la trompeta, no dio sonido de peligro. Entonces nadie se preparó. La Biblia dice que el que muere, muere por causa de su pecado. Pero Dios demandará del atalaya la vida, la sangre de esa persona. O sea, es corresponsable de la muerte de aquella persona. Ahora, el que muere, muere por su pecado. Tampoco es justificación delante de Dios. Muere por su pecado. Pero Dios ha puesto atalayas para que avisen a la gente el pecado que están cometiendo. En la iglesia, ahora le pregunto yo, ¿quién es un atalaya hoy en día? Hoy en día en la iglesia, los atalayas somos los predicadores. Todos los que estamos en un puesto de liderazgo, de responsabilidad, pastores, líderes, predicadores, evangelistas, todos los que tienen un ministerio dado por Dios y que nosotros tenemos como responsabilidad predicar este libro. Pero nuestro trabajo es estar pendiente de lo que pasa, estar mirando los tiempos, estar mirando la Biblia y advertirle al pueblo. ¿Cuál es el pueblo en este tiempo? La iglesia, el pueblo de Dios. Tenemos que advertirle de su pecado. Ahora, el atalaya estaba velando por la seguridad de los que estaban dentro de la ciudad, o sea, del pueblo, de su pueblo. Él no estaba cuidando a los impíos, estaba cuidando a los que estaban dentro de la ciudad. Los pastores, los líderes, tenemos la responsabilidad de cuidar a la gente que ya es pueblo de Dios. Pero entre el pueblo de Dios hay gente que está pecando, gente que no obedece. Entre el pueblo de Dios hay gente que anda en mentiras y que practica la mentira ya como nada. Hay gente que tiene el corazón resentido, lleno de odio. Ustedes, muchachos, jamás dejen que el odio domine sus corazones, el resentimiento, ni contra su papá, ni contra su mamá, ni contra nadie en la vida. Si alguien nos hizo daño, pues perdónele en su corazón y déjelo en las manos de Dios. Pero usted libre su alma, su corazón, de aquellos sentimientos bajos y pecaminosos. Entonces, el pueblo de Dios al que tenemos que cuidar, los atalayas de Dios, es la iglesia, es los que están adentro, los que ya conocen al Señor, pero que desgraciadamente, y hay que ser honestos, claros, sencillos y directos, que entre la gente que ya conoce al Señor, entre la gente que ya está dentro de la iglesia, hay muchos impíos. Hay muchos impíos, gente que conoce la voluntad de Dios, pero que está desviada,
que no tiene el temor de Dios, que está haciendo lo malo. Y para eso estamos nosotros, pastores, para poder advertir, para tocar la trompeta. ¿Cuál es la trompeta? ¿Qué es la trompeta? La trompeta es la predicación, es la enseñanza. No es la Biblia, es la enseñanza, la predicación. La torre en la que estamos subidos es nuestro ministerio, nuestro llamado. La posición de liderazgo que tenemos, porque Dios nos ha subido sobre un lugar alto como líderes, como pastores, como guías. Y estamos allí para tocar la trompeta, para predicar, para hablar. Estamos, cada vez que estamos predicando, que nos subimos a un púlpito, cada vez que tomamos ahora un micrófono y nos paramos frente a las redes sociales, estamos tocando la trompeta, estamos dando un sonido. ¿Y de dónde sacamos el sonido? Pues, ¿de dónde tocamos nosotros la trompeta? Pues tocamos de la palabra de Dios y de los tiempos que estamos viendo. Porque la atalaya tenía la trompeta en la mano, tenía, por así decir, la predicación, pero él tenía que estar mirando el horizonte. Y nosotros tenemos que estar mirando el horizonte, lo que está sucediendo, los tiempos proféticos que se están cumpliendo, y tenemos también que estar mirando la palabra de Dios, porque la Biblia nos muestra lo que está sucediendo y lo que está pasando. Ese es nuestro horizonte. Entonces, ya entendemos lo que es la atalaya. Ahora, Dios le dice a Ezequiel: a ti, pues, hijo de hombre, a ti, Ezequiel, yo, Jehová, tu Dios, te he puesto, a ti, pastor, a ti, líder, a ti, pastor de jóvenes, maestro de escuela dominical. Tú, cualquiera que está ejerciendo un ministerio y que está enseñando a la gente, a ti te he puesto como atalaya a la casa de Israel. La casa de Israel en estos tiempos es la iglesia. Yo te he puesto allí como atalaya. ¿Qué somos nosotros predicadores? Atalayas. ¿Y qué hace un atalaya? Pues advertir de lo que está viniendo, lo que está sucediendo y lo que está llegando al pueblo de Dios, a los que están bajo nuestro cuidado. Ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que advertir, pero como la realidad nos muestra que tenemos una iglesia en apostasía, porque estamos viviendo los últimos tiempos, y la iglesia de los últimos tiempos no me lo invento yo, lo dice la Biblia. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia apóstata. ¿Qué quiere decir apóstata? Una iglesia que, aunque todavía confiesa el nombre de Dios, sin embargo no está caminando en los caminos de Dios. Estamos viviendo impíamente, haciendo las cosas que no se deben hacer, aun cuando conocemos a Dios, aun cuando oramos, cuando vamos a comer, aun cuando oramos, cuando llegamos a la iglesia, aun cuando a veces leemos la Biblia. Sin embargo, estamos siguiendo nuestros propios caminos y no los caminos de Dios. A esa iglesia tenemos que ser atalaya. A esa iglesia tenemos que predicarle y hablarle y advertirle lo que está pasando. Y nosotros estamos tocando, estamos diciendo que estamos ya viviendo el último tiempo, que se vienen los juicios finales. ¿Para qué? Para que el pueblo, la iglesia, se aperciba, la iglesia se prepare. A ti, pues, pastor, a ti, líder, a ti, maestro, a ti, mi hermano, te he puesto yo, dice Jehová, como atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Cuál es el trabajo nuestro? No es un trabajo agradable ni bonito, digo sinceramente. Aunque muchos pastores quieren ser amados, queridos, estimados, y quieren ser hasta héroes de sus congregaciones. Sin embargo, el trabajo que tenemos nosotros es un trabajo difícil, más bien apático. Es un trabajo que no despierta tanto simpatías en el pueblo, sino más bien antipatía. ¿Por qué? Porque tenemos que poner el dedo en la llaga. Y el pastor, el atalaya, tiene que ser alguien que ame a Dios más que su propia imagen, más que su propio ego, para que esté dispuesto más a hacer la voluntad de Dios, aunque eso afecte su imagen y su ego, aunque eso haga que la gente muchas veces no nos quiera. Tenemos que decir la palabra de Dios, que Dios le dice al atalaya,
al profeta Ezequiel: oirás la palabra de mi boca. No la palabra de Dante Hebel ni de Cash Luna, que son motivadores y que te hacen... Tú oirás la palabra de mi boca. Tienes que buscarla en mi palabra y con la revelación del Espíritu Santo. Y esa palabra tienes que hablarle al pueblo. Tienes que amonestar al pueblo. ¿A quién le gusta que le amonesten? ¿A quién le gusta que le corrijan? A nadie. Ayer encontré una muchacha por ahí castigada haciendo el aseo por ahí arriba. Y le digo: ¿te gusta hacer esto? No, dice, pero me toca. ¿A quién le gusta ser corregido? No nos gusta, pero lo necesitamos. Lo necesitamos. Y todos los que hemos sido corregidos, agradecemos a las personas que en su tiempo nos corrigieron y nos criaron bien. Pero en el momento presente, ninguna corrección es motivo de gozo, sino de tristeza, de iras, de rechazo muchas veces. Pero el atalaya no está para agradarle a nadie, sino simplemente para advertir y decir lo que tiene que decir, lo que Dios le dice en su palabra que tiene que decir. Yo he perdido amigos, gente que he querido mucho y que me han querido. He perdido por decirles la verdad, porque soy un atalaya, que estoy para oír la palabra de Dios y amonestarlos de parte de Dios y corregir su pecado. Y si eso me hace sus enemigos, porque así sea. Pero yo tengo más temor de Dios, porque dice la Biblia que Dios demandará de mí la perdición y la condenación de muchos. El que se condena por su pecado. Si alguien está en adulterio, si está en fornicación, si está robando, si está odiando, qué sé yo, y yo le advierto, si me hace caso, bien. Si no me hace caso, no tengo, para mí no es el problema. Yo ya zafé, ya cumplí con Dios al haber amonestado. Si él persiste en su pecado, pues morirá por su pecado y será el infierno. Pero yo he librado mi vida delante de Dios, porque cumplí con mi tarea. Pero si alguien está en pecado y yo no le digo, y le digo: no te preocupes, Dios te ama, porque así dicen ahora, es por gracia, nadie es perfecto, así que no importa, ya más adelante Dios te ha de cambiar, no te preocupes, porque así se predica hoy en día, la gracia. Entonces de pronto viene el COVID y se lleva a ese adúltero, a quien sea. Él morirá por su pecado, porque estuvo en pecado. Pero a mí, que no le advertí, que no le corregí, que tuve miedo de corregirles, que quise ser querido y quise caerle bien a todo el mundo, que preferí más bien hablar de psicología, más bien motivar a la gente, hacerle sentir bien a la gente, que preferí los aplausos cada vez que yo predico, pues a mí Dios me demandará la condenación, la muerte de esa persona. ¿Por qué? Porque no le advertí. Pero yo demandaré. Entonces Dios le dice al profeta, le dice: a ti te he puesto como atalaya a la casa de Israel, a la iglesia. Así que tú eres un atalaya, yo te he puesto. Te guste o no te guste, yo te he puesto. Y tienes que hacer lo que yo te diga que tienes que hacer. Así que oirás la palabra de mi boca. Por eso es que todo pastor, todo siervo, escúcheme, tiene que comerse, devorarse este libro hasta más no poder. No se puede conformar con leer una vez por año. Los hermanos de la banca, los que recién están llegando a la iglesia, está bien que lean una vez por año. Nosotros, pastores, tenemos que leerlo 2, 3, 4, 5, 6 veces, 10 veces por año este libro, si es posible. Porque nosotros somos atalayas y estos son nuestros binoculares, estos son nuestros catalejos. Esto es lo que nos permite ver y entender lo que está pasando y lo que está sucediendo. Atalaya, pastor que no lee esto, que no está escuchando de la boca de Dios, porque esta es la boca de Dios, que no está escuchando directamente de la boca de Dios su palabra, no puede ser un buen atalaya. No sabe lo que está pasando. Hay muchos que están escuchando a otros para repetir su predicación.
pero no están buscando delante de Dios en oración, leyendo la palabra, comiéndosela y devorándola todo el tiempo para poder predicar y enseñar a la gente. Es más fácil, más bonito escoger un buen mensaje, un mensaje motivador y lindo por ahí que está en las redes sociales, e ir a la iglesia, recalentarlo, cambiarle por ahí unas 2 o 3 cositas y presentarlo a la iglesia. Y que la gente aplaude y que se sienta bien. Y no entendemos que estamos viviendo una época difícil, donde el mundo se ha metido a la iglesia y donde se necesita que advirtamos y que hablemos que se viene el juicio, que son los tiempos finales, que viene la espada, que viene el fin. Y el que no se apercibe, el que no se prepara, va a morir. Tú pues oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. No estás ahí para acariciar los oídos de la gente, no estás ahí para hacerlos sentir bien, porque los pastores no somos psicólogos, somos atalayas. Nosotros estamos para amonestar. Hoy en día muchos pastores, sin darse cuenta, quieren ser malos psicólogos. ¿Cuál es el trabajo de un psicólogo? Un psicólogo tú le pagas para que te haga sentir bien. Va un pecador, un homosexual al psicólogo, le paga la cita y el trabajo del psicólogo es que esa persona no se sienta mal con su condición de homosexual. Que le eche la culpa a la mamá, al papá, que cuando era chiquito le violaron, que el papá le abandonó, que, bueno, le busca cualquier explicación. El asunto es que ese hombre no se sienta mal, sino que diga, estoy bien. Los demás están mal, yo estoy bien y me acepto como soy. Entonces finalmente después de la terapia se levanta y dice, estoy bien, soy feliz con lo que soy y voy a seguir haciendo esto. Y qué buen psicólogo que es usted, doctor, tome mi paga. A veces los pastores quieren hacer lo mismo con el pecado, con otros pecados. No importa, Dios te ama como eres. Dios vino por pecadores, vino por enfermos y no por sanos. Y te dicen la parte esa que te hace sentir bien, pero no te dice que Él vino por los enfermos y los pecadores para que se arrepientan. Que no desecha, que Él vino a buscar a los pecadores, vino a buscar a los enfermos para sanarlos, para que se arrepientan de su pecado y puedan entrar a la gloria eterna, a la vida eterna. Es que cuando uno le corrige a alguien lo que está haciendo, por naturaleza nosotros reaccionamos mal. ¿A quién le gusta que le corrijan? A nadie le gusta que le corrijan. Oye, no seas chismoso. Tu abuela chismosa, dice. ¿Qué te pasa? Y no nos gusta reconocer que somos chismosos. Oye, pero mira, yo veo que tú estás... pero ¿a ti qué te importa? Es mi vida. O sea, a nosotros no nos gusta que nos corrijan. Y la persona que nos corrige nos cae mal. Por eso que a ustedes a veces les cae mal la mamita de la casa. ¿Por qué? Porque les corrigen. Y ellas tienen que corregirles porque ese es su trabajo delante de Dios. Ustedes, mamitas, son atalayas también en sus casas de sus niños. La vida de ellos está en sus manos hasta cierto punto. Y ustedes responderán a Dios por lo que están haciendo con ellos. Así que no traten de ser chévere con los guambras, sino de hacer lo correcto con ellos. No se trata de que soy chévere, que haz nomás lo indebido, pero no dirán nada en la 9, pero que no te vean, cierren la ventana para que no se den cuenta. Eso no es ser atalaya, buen atalaya. Eso es hacerles daño. Y algún día Dios demandará de nosotros lo que hemos hecho. Así que yo te he puesto como atalaya, oirás de mi boca la palabra y los amonestarás de mi parte. Los amonestarás de mi parte, dijo el Señor. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Cuando yo te muestre que alguien está en pecado, y tú lees en mi palabra que el impío morirá, que el adúltero y fornicario Dios los juzgará, que los borrachos, los ladrones, los mal hablados, los maldicientes, los estafadores,
no heredarán el reino de Dios, que van a morir. Si yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le hablas, tú no le corriges al impío de su camino, ¿tienes miedo? A lo mejor diezma más que todos los demás y tienes miedo que se vaya. No sé si es alguien que es importante y famoso en la ciudad y eso te da puntos, te da rating, te da crédito y no quieres que se vaya, y que no se vaya sobre todo a la iglesia de al lado, de la otra esquina, y por esos temores y esos miedos tú no le hablas. Sepas bien que el impío morirá por su pecado. Morirá por su pecado. Pero yo demandaré de tu mano la sangre de él. Yo demandaré de ti. Por eso es que dice Santiago que muchos, vea, a nosotros nos encanta presidir, nos encanta ser llamados pastores. Algunos se hacen pastores solitos, sin que Dios los llame, sin que nadie los llame. Otros, bueno, nos encanta mandar, presidir y estar adelante, porque nos gusta el glamour, la honra, la gloria que trae ser líderes. Pero dice Santiago, no querráis ser muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El atalaya, yo sé que va a tener un gran premio de Dios el día en que Él nos recompense, si es que hemos hecho bien nuestro trabajo. Pero si hicimos mal nuestro trabajo, no sueñes con recompensa. Es importante que entendamos esto. ¿Por qué yo llamo pájaro de mal agüero? Porque nosotros los pastores, nosotros los atalayas, los verdaderos, no nos quieren mucho. Yo tengo gente que se avergüenza de mí, que se avergüenza de decir que me escucha, que se avergüenza de decir que aprende conmigo, que se avergüenza de ser mi amigo. Pero escúcheme, nosotros estamos para decir lo que Dios dice, no para caerle bien a la gente, porque sabemos que daremos cuentas a Dios. Ser atalaya no es en realidad un trabajo tan bonito y tan reconocido en este tiempo. Dijo Jesús que no hay profeta sin honra en su propia tierra, ni en su casa, ni en su tiempo. A Jesucristo usted no crea que a Jesús le quisiera. Claro que le seguían por los milagros, mas no porque lo querían y creían en Él en realidad como Salvador, como Mesías. Por eso es que lo crucificaron. Toda esa multitud gritaba, crucifícalo. Jesús no fue reconocido ni por su familia, ni por su gente, a no ser de unos 3 o 4, como siempre, gracias a Dios, hay, ni tampoco en su tiempo. Tenemos que morir. Mire, hace tiempos alguien hizo una encuesta aquí en el Ecuador y resultó que Eloy Alfaro ha sido el mejor ecuatoriano de todos los tiempos en nuestro país. Eloy Alfaro, el expresidente Eloy Alfaro, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos. Ya ha hecho un análisis en todos los aspectos, en toda la historia de los presidentes de nuestro país. Pero a Eloy Alfaro lo matamos, lo quemamos. En su época lo arrastraron hasta la Alameda, me parece, y allí hicieron una hoguera, una pira, y lo quemamos como el peor de todos los hombres. Pero la historia revela que ha sido el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, porque no hay profeta sin honra en su propio tiempo. Uno tiene que morir para ser reconocido. Y todo el que quiera servirle a Dios tiene que aceptar eso. Pastores, líderes. No importa que ahora nos arrastren y nos quemen como Eloy Alfaro, o nos crucifiquen como a Jesús, como a Pablo, como a Pedro. No importa que muramos como los profetas.
Entendamos que así mismo es, si queremos tener honra y gloria después. Eloy Alfaro ahora es reconocido. ¿Cuántos colegios, cuántas universidades, cuántas calles, cuántas avenidas, cuántos lugares no le ponen el nombre de Eloy Alfaro? Y es reconocido, pero solamente humanamente. Nosotros vamos a ser reconocidos para la gloria eterna, por siempre, en el reino de los cielos. Así que, adelante. Entonces, nosotros somos atalayas del pueblo de Dios. Y estamos para amonestar, estamos para corregir. Si yo, dice la Biblia, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, gente que dice, es que somos humanos. Es que por más que quiero no puedo. Yo creo que ya yo no tengo perdón ni ayuda ni nada delante del Señor. Entonces le dice Dios a la atalaya, diles así, vivo yo, dice Jehová. Así es como Dios jura. Como Dios no puede jurar ni por el cielo, ni por la tierra, porque no hay otra cosa más grande que Él jura por sí mismo. Y Él dice, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Los predicadores, los atalayas, no condenamos a la gente. Nosotros advertimos a la gente. Yo no estoy para decirle, tú te vas al infierno. Yo estoy para decirle, oye, arrepiéntete, porque si no te arrepientes te vas para el infierno, que no es lo mismo. Yo no te estoy juzgando para condenarte, yo te juzgo para que te salves. Ese es el trabajo nuestro. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Yo quiero que entiendan todos, nosotros no queremos que los homosexuales se vayan al infierno. No. Yo no quiero que ningún homosexual se vaya al infierno. Yo no quiero que ningún ladrón se vaya al infierno. Yo no quiero que ningún adúltero fornicario se vaya al infierno. Yo no quiero que ningún muchacho majadero, malcriado, que respeta irrespeta al padre o a la madre, o que maldice a su padre o a su madre, se vaya para el infierno. Yo no quiero. Yo quiero que todo el mundo se salve. Yo quiero que todos los drogadictos, los borrachos, se salven, que tengan vida, que vayan al reino de los cielos. Eso es lo que yo quiero. Pero para eso, escúcheme, hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte, la condenación del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Qué es volverse el impío de su camino? Eso quiere decir que se arrepienta, porque arrepentirse es esto, ir para acá y luego darse la media vuelta y caminar para acá. Eso es arrepentirse, es volverse de los malos caminos que estamos andando. Porque no queremos que nadie se perezca. No predicamos para condenar, predicamos para salvar. Predicamos para que la gente se arrepienta. No le estamos diciendo al pecador, oye, tú estás, ya mejor te hago la cruz, ya ándate al infierno, ya no tienes. No, estamos diciendo, oye, todavía te puedes salvar si te arrepientes, si te vuelves de tus malos caminos. Dios quiere que vivas, que vayas al reino de los cielos. Dios quiere que te salves. Por eso que cada vez que usted predique, cada vez que usted, mi mamita, hable con un muchacho, siempre háblele dándole una puerta de esperanza, de salida. Dígale, esto está mal y te reprendo, te castigo, escúchame, para que te arrepientas, para que dejes de hacer lo malo, para que te conviertas en alguien bueno, para que tengas un mejor futuro el día de mañana. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. ¿Por qué habréis de morir, iglesia? Escúcheme, este es un mensaje para la iglesia. A veces la iglesia se molesta porque no, nosotros ya somos salvos. Predíquenle a los impíos que están allá afuera. No. Dios dijo, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, a los hijos de tu pueblo, a la iglesia. Porque hay una iglesia apóstata, una iglesia que tiene que arrepentirse. Estamos engañados. Tenemos falsos atalayas.
Gente que no está amonestando de parte de Dios a la gente que va y que tiene una religión nada más. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué? ¿Por qué van a morir? O sea, pudiendo salvarse, pudiendo arrepentirse, ¿por qué van a seguir practicando el pecado? Hay que volverse a Dios. Hay que arrepentirse. Todavía es tiempo. Como hemos dicho, hoy es el tiempo aceptable. Mientras Cristo no aparezca en las nubes, mientras Cristo, usted todavía puede volverse a Dios. Eso está muy pronto a venir. Ahora, alguno dirá, bueno, todavía tengo algunos añitos para después de arrepentirme. Cuidado con pensar de esa manera, porque como hemos dicho, si bien es cierto que Cristo va a venir después de algunos años, aunque por ahí algunos que no saben le dicen que puede venir esta noche, no puede venir esta noche, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. O sea, Cristo no puede venir sin que antes primero venga el anticristo. Entonces no va a ser esta noche, porque el anticristo aún no aparece. Si bien es cierto que ya estamos en apostasía, todavía el anticristo no está todavía no es visible. Entonces no puede ser esta noche, y seguramente va a tomar algunos añitos más. Pero tú no sabes si vas a vivir unos años más. Estuve en Ambato no sé qué día donde Efraín, un muchacho que creció en la fundación, y él me contaba por ahí de algún conocido, un vecino que en 3 días me dijo que se había muerto con el COVID. 3 días. Un hombre de 40, 45 años, que tenía un buen puesto, un buen cargo en una empresa importante del estado. Conocido de ellos, vecino por ahí de ellos. Y me dijo que el primer día le dio diarrea, el segundo día creo tuvo temperatura, lo llevaron al hospital y al tercer día se murió. Fue fulminante con el COVID. Entonces, no es que estaba viejo, no es que estaba enfermo. Uno no sabe cuándo morir. Accidentes hay todos los días. El rato no has pensado puede llegar la muerte. Por eso uno tiene que estar a cuentas con Dios, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, no mañana, porque no sabemos el día de mañana. Y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, a los hijos de tu pueblo, escúchame bien esto: la justicia del justo no le librará el día que se rebelare. Pondrán atención bien a esto, pondrán atención bien a esto. Hay gente que dice, no, ya salvo para siempre salvo. Si lee con cuidado la Biblia no enseña eso. O mejor dicho, la salvación, si la entendemos como la Biblia realmente la enseña, es verdad, es para siempre. Pero la entrada al reino de los cielos es otra cosa. Escúcheme, la justicia del justo, el que se porte bien una persona, no le librará el día que se rebele. Es como que hay un muchacho que se ha portado bien. Y llega un día en que la embarra todita, hace una cosa desastrosa. La mamita no puede decir, como te has portado bien, entonces no importa lo que has hecho. No puede decir. O sea, la justicia del justo no le librará el día que se rebelare. Y escúcheme, lo otro. Esto es un sándwich, ya vamos a ver, es un sándwich. El pan de arriba, la tapa de arriba es que la justicia del justo no le librará el día que se rebelare. La carnecita o el jamón. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y la otra tapa de pan. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Para Dios son así las cosas, aunque a alguno le parezca injusto. Dios dijo, ustedes van a decir que es injusto, pero me importa. Yo los voy a juzgar y yo determino que así será. Cuando alguno está viviendo bien, tiene que permanecer bien.
Dios no va a poner en una balanza cuántas cosas buenas hiciste y la otra cuántas cosas malas y según lo que pese más. No. Él dice, pudiste haber hecho todo bien, pero si al final te apartas de la justicia, si al final haces iniquidad, te friegas. El día que te rebeles, todas tus justicias no serán tenidas en cuenta y no te salvarán. Por eso es que dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, porque si fuiste fiel hasta cierto punto y ahí te apartaste, te fregaste. ¿Por qué cree que Pablo dijo, no sea que yo, dice, cada día golpeo mi cuerpo para someterlo, no sea que siendo heraldo para muchos venga a ser eliminado? ¿Se imagina lo que es lo que Pablo dice? Yo llevando a toditos y al último yo sea eliminado. Porque la justicia del justo no le librará el día que se rebelare. Y la otra cosa, la impiedad del impío tampoco le será estorbo el día que se volviere de su iniquidad. O sea, alguien pudo haber sido todo lo injusto que sea. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? Toda la vida injusto. Y al último, estando a un paso del infierno, da un paso más bien a la vida eterna. Se arrepintió. Y toda la iniquidad que hizo no fue estorbo para poder recibir la salvación. Ahora, algún perverso va a decir, entonces voy a seguir así nomás y al último hago como ladrón. No juegues, porque Dios no es juego de nadie. Si tú piensas así, ¿tú crees que Dios ya no conoce tu corazón y las intenciones perversas que hay? ¿Saben lo que dice la Biblia? Que Dios va a hacer con esa gente que piensa así, que no les dará oportunidad para arrepentimiento. Cuando tú te quieres arrepentir no vas a poder hacer. Así hizo Esaú. Le vendió por un plato de comida la primogenitura a su hermano. Pero le dijo, al final, cuando ya papá se vaya a morir, yo voy y recibo la bendición. Y así fue, pues, pero Dios no le permitió. No tuvo oportunidad para arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Lloró, gritó, moqueó de ahí delante. Y Isaac le dijo, ya no hay, ya tu hermano tomó tu bendición. ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué Dios prosperó? Aún cuando Jacob y su madre Rebeca hicieron las cosas chuecas, ¿por qué Dios permitió que eso tuviera éxito? ¿Por qué? Porque Esaú fue perverso, menospreció la primogenitura. Y si tú menosprecias la gracia de Dios en este tiempo, no vas a tener oportunidad para arrepentirte. Dios no te la va a dar. Dios mismo mandará un espíritu engañoso para que creas la mentira y te condenes. Por eso que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy día. Y si alguno ha hecho tanto pecado, sepa que su iniquidad, que todas sus maldades no son un estorbo para que usted sea perdonado y pueda acceder también a la vida eterna. Así es de misericordioso Dios, pero así es de justo, porque si tú eres justo, ¿por qué te vas a apartar de la justicia? Entonces, lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. No sea que al último pierdas todo. Mantente pilas. Y si tú tienes temor de Dios, Dios te guardará y te protegerá. Cuando yo dijere al justo, ciertamente vivirás, dice Dios. Y esto es lo que nosotros le decimos, esto decimos los atalayas. Si yo dijera al justo, ciertamente vivirás,
y el justo, confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Bueno, es que yo me he portado bien. Yo pienso que unita a cualquiera le perdonan. Y confiado en su justicia, hiciera iniquidad. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo, dice el Señor. No juegues. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Mas el que persevera hasta el fin, no casi hasta el fin, no es el que persevera casi hasta el fin. Alguno dirá que Dios es injusto. Esto decían los hijos de Israel. Posiblemente también muchos pastores digan eso. Que no, que por la gracia, ¿cómo va a predicar eso el pastor Miguel? El que persevera hasta el fin, palabras de Jesús. Y si no crees esto, tienes que borrar o cortar con una tijera ese versículo de la Biblia. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Y está hablando de este tiempo. Ahora, ¿cómo nos podemos arrepentir? ¿Cómo podemos vivir justamente en la gracia de Dios? A través de Jesucristo. En Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. O sea, sí podemos arrepentirnos. Sí podemos volvernos a Dios. Sí podemos mantenernos fieles hasta el fin. Fieles hasta el fin, sí podemos. Si yo dijera al justo, dice Dios, vivirás, ciertamente vivirás. Y él, el justo, confiando en su justicia, hiciera iniquidad. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Y si yo dijera al impío, de cierto morirás, y él se convirtiere de sus pecados, si el impío restituyere la prenda y devolviere lo que hubiere robado, porque arrepentirse no es solamente de labios pedir perdón, arrepentirse es restituir. Si hablaste mal de alguien por las redes sociales, tienes que por las mismas redes sociales restituir, reconocer que mentiste y pedir perdón y restituir la imagen de esa persona que dañaste, que pusiste esa foto, que pusiste ese comentario. Si a alguien le robaste $50, tienes que devolverle los $50 y pedirle perdón. Si el impío se convirtiere de sus pecados e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, porque ¿sabe lo que es la prenda? Antes la gente, casi no se hace ahora, pero antes la gente cuando necesitaba algo, plata, llevaba una gallinita y decía, vea, présteme $10, le dejo la gallina de prenda. Pero la gallina vale $15. Entonces el tipo vivo dice, se come la gallina o la vende en $15. Y cuando viene el otro, ya aquí están los $10, ya no hay. Ayer era, ¿por qué no vino? Eso era robar. Muchos se hacían millonarios, hasta ahora se hacen millonarios así. Los bancos hacen eso. Los bancos hacen eso. Si el impío restituyere lo robado o la prenda y devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Arrepiéntate. Hermanos, este mensaje es para la iglesia. Los impíos no están afuera, están acá adentro. Afuera están los incrédulos, acá adentro están los impíos. Los impíos es gente que sí conoce, sí sabe, pero no obedece, no quiere hacer la voluntad de Dios. El incrédulo ese no cree. O sea, hace el pecado, pero ese no cree ni en Dios, ni en la Biblia, ni en nada. Ese está ajeno, ese está muy lejos. Son los paganos.
Pero el impío es alguien que sí sabe, que sí conoce, que ha leído la Biblia, que sabe lo que Dios dice, que dice que cree en Dios, que dice que cree en la Biblia, pero no obedece, no tiene temor de Dios. Y esto, los atalayas, estamos puestos para amonestarle a la iglesia. Así que de mí se van a cansar, se van a aburrir. Pero yo no voy a cambiar. Si quieren se pueden ir, como ya se han ido algunos. O si no, se queda y se aguanta. Y agradecen a Dios. Yo agradecería a Dios que tengo un atalaya que cuida por mi vida y que tiene temor de Dios. Porque créanme, a mí más que importarme la gente, me importa mi destino, me importa el juicio de Dios aquel día. Ay de mí si no anunciar el evangelio, dijo Pablo. Sí, los amo en el amor del Señor, pero en última instancia yo velo por mi propia vida, por mi propia alma, delante de Dios, desde luego. Aunque aquí la podría dar por ustedes. Dice que al impío no le serán recordadas ninguno de sus maldades, ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, o sea, se convirtió, se volvió a Dios, vivirá y no morirá. Pájaro de mal agüero, porque dicen que siempre estamos hablando de juicios, que siempre estamos hablando del infierno, de la condenación, que siempre hablamos del pecado, del castigo. Pero si usted lee a Jesús y lee todo, va a ver que Jesús habló más del infierno que del cielo. Jesús habló más de castigos y de juicios antes que de cualquier otra cosa. Léalo, póngalo una vez, aquí se vale poner en una balanza y vea que en realidad ese es el trabajo que Jesús hizo. ¿Por qué cree que Jesús fue aborrecido? ¿Acaso que él iba a emocionar a las multitudes? Él iba a decirles la verdad y a veces se le iban toditos y se quedaba solo. Y hasta los discípulos a veces estaban ahí que dudaban. Un día tuvo que decirles: ¿quieren irse también ustedes? Juanbrito, ahí está el camino, salgan. Pero alguien le respondió inteligentemente, le dijo: ¿a quién iremos? Aunque tu palabra sea dura, son palabras de vida eterna. Porque los pastores, los líderes, somos tus atalayas. Nosotros, lo digo por mí al menos, nos pasamos comiendo esto, nos pasamos buscando de Dios y buscando en el Espíritu Santo la revelación de la palabra. Yo estoy convencido por este libro, por lo que miro, también lo que está sucediendo en los tiempos. Yo sé que estamos ya en el tiempo del fin, en el tiempo llamado principio de dolores. Esto es irreversible. Viene espada, viene guerra, rumores de guerra, vienen pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, viene persecución, viene aborrecimiento hacia nosotros por causa de la palabra, por causa de Jesucristo y del reino de los cielos. Viene tiempo en que nos matarán, porque eso está profetizado para el tiempo del fin. Eso es lo que yo veo, eso es lo que yo leo por este libro. Esto es mi catalejos, esto es mis binoculares. Con esto estoy viendo y leyendo los tiempos. Y yo no quiero que Dios me reclame la sangre de ninguno de ustedes. Yo no quiero que un día ustedes digan: yo crecí en la Fundación Henry Davis, y ahí el pastor no nos decía nada. Nos decía que todo estaba bien. Que no importa que estamos como estamos, que los derechos del niño. No quiero que digan eso. Yo quiero que si es que te vas al infierno, ese día te golpees el pecho y crujas los dientes y digas: qué bruto, qué estúpido, qué chuncho, qué burro que fui.
que es sordo, porque el pastor se mató hablándonos y predicándonos y amonestándonos y diciéndonos lo que iba a venir, y no le creí. Que no te pase eso. Que no te pase eso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a ponerse en pie y vamos a orar. Cierra tus ojitos y le damos gracias al Señor Jesús. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos, por amonestarnos. Gracias, Espíritu Santo, por hacerme entender a mí, en primer lugar, cuál es mi trabajo, cuál es mi responsabilidad ante ti y frente a la iglesia. Oro para que el Espíritu Santo redarguya corazones, ojalá de muchos pastores y líderes por todos lados, para que se vuelvan a ti con valentía y asumamos nuestro rol, el que tú nos has asignado, porque a nosotros nos has dado una posición de liderazgo, de autoridad. Nos has puesto sobre esta torre, sobre un ministerio, y estamos allí como atalayas. Y tenemos una trompeta, tenemos el don tuyo para poder predicar, para poder enseñar. Todos a la final somos atalayas, solamente que algunos no saben que son atalayas. Todos somos atalayas y todos estamos tocando la trompeta. Solamente que algunos están dormidos, distraídos, y están tocando música en lugar de tocar trompeta, avisando del peligro, del tiempo que estamos viviendo. Hay muchos que están tocando motivación, que están tocando, Señor, enriquecimiento, prosperidad, que están predicando paz, cuando no es tiempo de paz, es tiempo del fin, es tiempo de guerra, es tiempo de juicios. Dios mío, redarguye a tus siervos, y que nos demos cuenta, Dios mío, que tú nos has puesto como atalayas a tu pueblo, a la iglesia, y que no debemos tener miedo ni temor de hablar, que estamos para amonestarlos de parte de ti, que estamos para decirles que el justo siga siendo justo, que no se le ocurra apartarse de su justicia, porque si se apartare al último, morirá por su iniquidad, y todas sus justicias no serán recordadas, dice tu palabra. Que el justo tiene que acabar siendo justo, y que también los impíos entiendan que todavía Dios tiene misericordia, que todavía Dios les dice: no quiero tu muerte, no quiero tu destrucción, no quiero que te vayas al infierno, vuélvete a mí, quiero que vivas. Por eso es que tengo paciencia todavía con ustedes, por eso es que aún no viene mi día. Por eso es que he determinado este tiempo de principio de dolores, para que en este tiempo mi iglesia sea sacudida, para que en este tiempo los impíos se vuelvan a mí. ¿Por qué van a morir? ¿Por qué se van allá al infierno? Estando tan cerca, estando dentro de la ciudad, estando dentro de mi pueblo. Dios, la piel se me pone de gallina pensando, Dios mío, la responsabilidad que tenemos y qué es lo que tendremos que decir ese día que estemos delante de ti. Pues, Dios mío, yo renuncio a mi ego, renuncio a ser popular,
Renuncio a ser querido y admirado y aplaudido por las multitudes. Yo renuncio a aquello y escojo ser reconocido, glorificado por ti en ese día. Aunque ahora seamos rechazados y aborrecidos y seamos llamados pájaros de mal agüero, porque así me han dicho, que siempre estamos predicando lo malo, que siempre predicamos el juicio, que siempre hablamos de pecado y de arrepentimiento. Pero a mucha honra, si es por ti y por tu palabra, que me llamen pájaro de mal agüero. Bendito sea Dios y toda la gloria para Él. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que me gozo en ti, Señor. Y te ruego que este Espíritu comience a correr y a llenar a cada uno de tus siervos, los pastores, los líderes, Dios, en todo sitio, en todo lugar. Porque ya estamos en el tiempo del fin, la apostasía ya está aquí. Y tenemos una iglesia mundanalizada. Tenemos una iglesia practicando una falsa gracia. Una gracia que no le lleva al arrepentimiento, que no le lleva a la santidad, que le lleva a practicar el pecado, a seguir en la inmundicia. Y tú sabes, Dios, lo difícil que es para mí y para todos sus siervos también vivir en santidad. También somos tentados porque somos humanos. Pero tu temor nos guarda, nos protege y nos protegerá hasta el fin. Y no caeremos. Por la gracia de Dios en Jesucristo. Gracias, papito Dios. Bendigo a tus siervos, los pastores, y oro por cada uno de ellos, en todo el mundo. Que este evangelio recorra la tierra para testimonio de todas las naciones. Porque el fin ya se acerca. Venga tu reino, para que en la tierra ya no se haga la voluntad de Trump, ya no se haga la voluntad de Moreno, ni de Maduro, ni de Bolsonaro, ni de Putin, ni de ninguno de estos, sino que se haga tu voluntad y haya prosperidad y haya todo lo que los pueblos necesitan. Dios, que este evangelio recorra todas las naciones de la tierra, el evangelio de un nuevo reino, del reino de los cielos viniendo a la tierra, un Jesucristo viniendo física y corporalmente a reinar sobre toda la tierra. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.